se agradece este tipo de dinamismo cultural en una tierra tan dura como la nuestra. Yo voy a intentar compartir con... Os puedo tutear, ¿verdad? Claro. Es que si no, no me sale. Gracias. Entonces voy a intentar compartir con vosotros dos ideas, más que nada para que después en el debate me las machaquéis, ¿vale? Y así aprendemos todos juntos. La primera es que la identidad es diferencia, que creo que es lo fundamental. Y la segunda es que Europa en esta crisis ha perdido lo que le diferenciaba, es decir, lo que le identificaba, ¿no? Y probablemente eso nos podrá ayudar a explicar alguna de las cosas que hoy están pasando. Si no os importa, me voy a levantar un momentito para hacer un pequeño juego. Por aquí hay un poco de dinamizar. ¿Me escucháis bien? Uy, qué raro. Ahora. A ver, perdón, que pongo un segundo. Yo había preparado aquí, lo que os digo, un pequeño juego, que no es más que eso, ¿no? Una provocación que... A ver cómo se pone esto. Perdón. Estas cosas pasan siempre. Bueno, lo dejo así, que ya me vale. A ver. Perfecto. Vale. Yo creo que en un auditorio tan cualificado como este, esto sobra. Pero como ya os he dicho que mi idea es compartir las ideas para destrozarlas juntos, pues me voy a permitir el lujo de hacerlo. Cuando hace no mucho, en un auditorio de gente joven, en la Facultad de Sociales, empezábamos a hablar del tema de la identidad. Yo decía, ¿qué es esto de la identidad, no? Entonces les hacía este pequeño chiste. ¿Esto qué es? Una diapositiva en blanco, ¿no? No tiene ningún misterio. Vale. ¿Y esta otra? Esto es un círculo. El símbolo de Podemos. Vaya por Dios. Gracias, Fernando. Esta presentación es de antes de la aparición de Podemos, pero bueno, me viene muy bien, ¿no? Entonces, esto es un círculo, bien. ¿Qué diferencia los puntitos que hay dentro de la línea de los que hay fuera? La línea, la diferencia. ¿Qué constituye la figura? ¿Qué constituye la identidad? La diferencia, ¿no? Entonces, es una cosa muy simple, que yo creo que en este auditorio sobra explicarlo, ¿verdad? Pero que sí que a mí me permitía, de alguna manera, el contar qué es eso de la identidad, porque somos lo que nos diferencia de otros, ¿no? En la medida en que eso es plural, no tiene por qué ser excluyente, por lo tanto, a mí no me supone ningún problema. El problema viene cuando esas identidades, que siempre por definición son plurales, de repente una de ellas se convierte en hegemónica y puede a todo lo demás, ¿no? Y entonces uno decide que es aragonés o catalán o escocés o madrileño o español, ¿no? Antes que rico o pobre o hombre o mujer o tantas cosas. Entonces, cuando esas identidades, una se convierte en hegemónica frente a todas las demás, es cuando entonces empieza, o puede empezar a convertirse en problemas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con Europa? Bueno, pues voy a intentar un poco contaros cómo lo veo yo, ¿no? La Europa que hoy conocemos, y desde luego me viene fenomenal las introducciones, ¿no?, previas, las ponencias previas, porque efectivamente se ha descrito muy bien, ¿no?, esa Europa que nace de Creta y que contrapone, ¿no?, esa parte individualista, más del norte con la parte más comunitarista, con las diferentes visiones dentro del mismo cristianismo, etc. Es una Europa de las diferencias, frente a otros sitios, ¿no?, que se constituyen como estados o que se constituyen como realidades políticas con una identidad común y bien forjada. Sin embargo, la idea de Europa, desde el principio, y la idea de la construcción europea es una idea que viene de las diferencias. Y por eso hace falta mediaciones. El profesor lo explicaba muy bien en su intervención, ¿no? Aparece una mediación, que en ese momento es la de la cristiandad, que luego se irá transformando, que es la que empieza a constituir esa idea de Europa. Pero vamos a hacer un salto en la historia y nos vamos a la Segunda Posguerra Mundial, que es cuando realmente se empieza a hablar de Unión Europea, cuando se constituyen los tratados constitutivos, etcétera, etcétera. En ese momento es un lugar común, ¿no?, es decir, ya que Europa surge intentando, perdón, la Unión Europea, surge lo que ahora es la Unión Europea, intentando dar respuesta a tres cosas, ¿no? El anhelo de paz, fundamental, el anhelo de prosperidad, básico, y el anhelo de una democracia que tuviera un carácter estable, que después vendrá a constituir las democracias de las sociedades democráticas avanzadas, muy arraigadas en el concepto de democracia representativa liberal, ¿no?, que ahora precisamente es eso lo que está puesto en cuestión. Por lo tanto, una Europa o una Unión Europea que empieza a construirse con esos tres objetivos, si echamos un poco la vista atrás, ¿qué vemos? Pues vemos que ese anhelo de paz, de alguna manera, obviamente entre las grandes potencias ha logrado, sería absurdo decir lo contrario, pero tenemos la guerra a la puerta de casa hasta hace unos días y hoy ya dentro de casa, ¿no?
La aspiración de una Europa que evitara cualquier tipo de contienda bélica se vio cuestionada en los Balcanes, no estaba dentro, pero estaba muy cerquita, estaba allí, y hoy con todo el conflicto de Ucrania la tenemos ya dentro, ¿no? La tenemos ya en casa. Por lo tanto, hay que ver cómo la geopolítica ha cambiado eso y cómo no vale solamente con una Europa que garantice la no guerra entre las grandes potencias, sino que esa Europa está conviviendo con un entorno geopolítico que se mueve, que se transforma, ¿no? Cuyas potencias van cambiando lo que es un poco su correlación. Segunda cuestión, ese anhelo de prosperidad. Bueno, un anhelo de prosperidad que desde los años 50 hasta ahora, con subidas, bajadas, crisis del petróleo, los años 70, en fin, con muchas idas y vueltas que aquí no conviene detallar, no podemos detallar, vamos, pero de alguna forma sí que ha garantizado durante unos años algo que para mí ha sido lo básico de la identidad europea, ¿no? Que ha sido la construcción del Estado social y del Estado del bienestar. Por supuesto que del Estado del bienestar sueco, noruego al español, italiano, portugués, cualquier parecido es mera coincidencia, cierto, pero sí que es verdad que sobre la base de todo ello existía y existe todavía resistiendo cierto anhelo de igualdad, o por lo menos de luchar contra las desigualdades, y cierto anhelo de un bien vivir, de un bienestar y de un bien vivir, que eso es precisamente lo que se está viniendo abajo, ¿no? Y en tercer lugar, eso que estábamos hablando de una democracia representativa que hunde sus raíces en el pensamiento liberal. Por supuesto no es exclusivo de Europa, ¿no? Alexis de Tocqueville está allí, la ópera francés, toda su obra se desarrolla en Estados Unidos, ¿no? Sobre Estados Unidos. Pero sí que es verdad que esa idea de democracia representativa, esa idea de un demos que se representa en unas instituciones que dotan de legitimidad a sus representantes para tomar decisiones, es una idea que ha constituido Europa, pero que la ha constituido sobre los papeles. Porque ¿qué pasa cuando luego miramos la arquitectura europea y miramos las instituciones y el funcionamiento europeo? Es un clásico en la literatura sobre Europa, tanto desde el punto de vista del derecho como de la sociología o de la ciencia política, es un clásico aludir ya a lo que es un lugar común, ¿no? Que es el déficit democrático de la Unión Europea. Es un lugar común, pero es que es así, ¿no? Es que tenemos un Parlamento Europeo con pues casísimas competencias como Parlamento. Es que tenemos una Comisión Europea que no responde ni por asomo a las funciones o a las competencias o a lo que tendría que ser un ejecutivo que rinde cuentas, ¿no? Es que tenemos otra serie de instituciones que los ciudadanos y ciudadanas europeos ni europeas ni conocemos. Y para colmo de males, los que dictan nuestros designios económicos, pues el Banco Central Europeo es una institución independiente que no rinde cuentas ante nadie, ¿no? Si a esto le unimos la absoluta y manifiesta incapacidad de Europa de construir ese famosísimo concepto de ciudadanía europea, pues vemos que tenemos el cóctel perfecto, ¿no? Cuando se habla de ciudadanía europea, se habla de los derechos a votar de los residentes, se habla de la libre circulación de personas, es decir, se hablan de cuestiones de carácter jurídico, que son importantes, no sé yo quién resta importancia, pero que se han demostrado absolutamente incapaces de constituir una identidad europea, de constituir algo de lo que nos sintamos orgullosos y que podamos defender como europeos. Por eso ha sido tan difícil, o es tan difícil, por eso se cae, ¿no?, de alguna forma esa idea de identidad y de noción europea. Claro, con toda esta crisis que tenemos en estos momentos delante, ¿no?, con lo que supone el fenómeno de la globalización, todo esto podríamos detenernos en cada punto, en fin, 2 tardes enteras, ¿no?, pero no podemos. Entonces, con todo lo que está pasando, con esta crisis que hunde sus raíces en los valores, que se proyectan después sobre lo político, sobre lo social, sobre lo económico, que olvida sistemáticamente la historia. Con toda esta crisis, esa idea de Europa, que debería haber construido ese modelo diferente que lo identificara, lógicamente se ha venido abajo. Y como no me quiero enrollar mucho más, porque ya veo que voy justa, solamente una pequeña reflexión, ¿no? Y es que supongo que en el debate saldrá, porque es obligado, todo el resurgir de identidades nacionales que está habiendo en Europa y todo el resurgir de movimientos centrípetos, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, de un lado o de otro. Yo solamente una figura para ilustrar después el debate. ¿Me vais a permitir que me levante otra vez un segundo? No, me siento. Hola. Bueno, perdonad que se ve fatal, pero os lo voy a explicar. Esto quizá os haya llegado por internet porque ha corrido bastante estos días. Es el coeficiente de correlación entre el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad, pero más bien el nivel de pobreza, y el voto a favor de la independencia en Escocia. No, creo que desde ahí no se va a ver muy bien las cifras, no se van a ver muy bien las ponderaciones, pero es lo de menos.
Lo que esta gráfica viene a mostrar, después de haber votado ya en las encuestas postelectorales, es que existe una correlación absolutamente clara, que es esa rayita roja que aparece allí, entre el nivel de pobreza, es decir, el fracaso social, la pobreza no deja de ser un fracaso social, el fracaso social, la ausencia de esperanza y el voto hacia una Escocia independiente. Y con esto no estoy negando ni mucho menos por identidades nacionales ni la importancia que tengan que tener, ¿no? Simplemente dejar el elemento de reflexión encima de la mesa de hasta qué punto en todo lo que está pasando no está siendo más que la constatación del fracaso de un modelo que era el que Europa debería haber construido para diferenciarse del resto del mundo, esa identidad del bienestar, esa identidad de los ideales de la Revolución Francesa, y que en estos momentos es lo que se está viniendo abajo. Gracias.